El reloj marcaba las 3 de la tarde, cuando Isabel atravesó las puertas de cristal del salón Mariposa. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la carpeta con los diseños que había perfeccionado durante meses. Este era el día que tanto había esperado, la presentación de su colección ante los inversionistas más influyentes del mundo de la moda en Medellín. A sus 28 años, después de innumerables noches sin dormir y sacrificios que solo ella conocía, por fin veía el horizonte de sus sueños al alcance de sus dedos. La decoración del salón era exactamente como la había imaginado. Telas de seda en tonos pastel colgaban del techo, formando ondas suaves que recordaban el movimiento de las olas. Las modelos esperaban tras bastidores, vistiendo las prendas que representaban no solo su talento, sino también la esencia de su tierra, de sus raíces campesinas transformadas en alta costura. Respira hondo, se dijo a sí misma mientras observaba cómo los asientos se llenaban paulatinamente. Rostros desconocidos y algunos familiares, todos expectantes. Entre ellos, distinguió a Carlos Mendoza, el crítico cuya opinión podía elevar una carrera al estrellato o hundirla sin remedio en el olvido. Su mirada fría recorría el lugar con ese aire de superioridad que lo caracterizaba, y por un momento, Isabel sintió que el piso se movía bajo sus pies. «No dejes que te intimide», le susurró Alejandra, su amiga y mano derecha desde que ambas estudiaban diseño en la universidad pública. «Has trabajado demasiado para estar aquí. Nadie puede quitarte eso». Las luces comenzaron a atenuarse y el murmullo de las conversaciones se apagó gradualmente. Isabel se dirigió al centro del escenario, iluminada por un suave foco que destacaba el vestido rojo que había diseñado especialmente para esta ocasión. Era hora de presentar su colección Raíces Liberadas, un homenaje a las mujeres de su pueblo que tejían historias entre hilos y agujas. «Buenas tardes a todos», comenzó, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Es un honor compartir con ustedes el trabajo que ha nacido de mis manos y de mi corazón durante estos últimos 2 años». A medida que hablaba, sentía como la confianza crecía dentro de ella. Las palabras fluían naturalmente, describiendo cómo cada diseño contaba una historia diferente, cómo cada puntada representaba la resistencia y la belleza de su cultura. Vio sonrisas de aprobación, asombro en algunos ojos, y eso la alimentaba. Hasta que escuchó aquella risa. Una risa seca, despectiva, que cortó el aire como una navaja. Provenía de la tercera fila, donde Carlos Mendoza se inclinaba hacia su acompañante, susurrándole algo al oído mientras señalaba discretamente uno de los bocetos proyectados en la pantalla. Isabel sintió que el tiempo se detenía. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo. Por un segundo, fue nuevamente aquella niña insegura del campo, la que llegó a la ciudad con un cuaderno lleno de dibujos y sueños, la que tantas veces escuchó que no pertenecía a ese mundo. Pero ya no era esa niña. «Parece que algo le resulta gracioso, señor Mendoza», dijo con una calma que no sabía que poseía. El silencio se hizo aún más profundo. «Me encantaría compartir el chiste con todos los presentes». Los ojos de Carlos se abrieron con sorpresa. Claramente no esperaba ser confrontado, menos aún por una diseñadora novel cuyo futuro dependía en gran parte de su crítica. Solo comentaba la interesante elección de materiales, respondió con una sonrisa forzada. Bastante atrevido mezclar texturas tan rústicas con diseños que pretenden ser sofisticados. Un murmullo recorrió la sala. Isabel podía sentir la tensión, las miradas alternando entre ella y el crítico. Sabía lo que todos pensaban, que su carrera terminaba allí mismo, antes siquiera de comenzar realmente. «Lo rústico no es opuesto a lo sofisticado, señor Mendoza», respondió, acercándose al borde del escenario. «De hecho, estas texturas que usted llama rústicas son creadas por artesanas que han perfeccionado su técnica durante generaciones. Cada hilo cuenta una historia de resistencia que, me temo, requiere cierta sensibilidad para apreciar». La expresión de Carlos cambió. Su sonrisa condescendiente desapareció, reemplazada por una mueca de desconcierto. No estaba acostumbrado a que le respondieran, menos aún frente a toda la élite de la industria. «Pero entiendo su confusión», continuó Isabel, sintiendo una fuerza renovada. «A veces lo verdaderamente innovador parece simple a primera vista. Le invito a tocar estas telas, a sentir su historia antes de juzgarlas. Después de todo, la moda no es solo lo que vemos, sino lo que nos hace sentir». El silencio que siguió parecía contener el aliento colectivo de todos los presentes. Isabel mantuvo la mirada fija en Carlos, sin pestañear, sin retroceder un solo milímetro. Y entonces, desde el fondo de la sala, alguien comenzó a aplaudir. Luego otra persona, y otra más. En segundos, el salón entero vibraba con aplausos. La presentación continuó, más vibrante que nunca. Las modelos desfilaron con las creaciones de Isabel,
cada una recibida con más entusiasmo que la anterior. Y desde su asiento, Carlos Mendoza observaba con una mezcla de respeto reluctante y curiosidad genuina. Al finalizar, mientras Isabel recibía felicitaciones y tarjetas de contacto, vio acercarse a una mujer elegante que no había notado antes entre el público. Con paso decidido y una sonrisa enigmática, la desconocida se detuvo frente a ella. Valentía y talento, una combinación poco común en esta industria, dijo extendiéndole una tarjeta. Soy Sofía Vega, directora de la Semana de la Moda de Barcelona. Y creo que Europa necesita conocer tu trabajo. Isabel tomó la tarjeta con manos temblorosas, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Su mente regresó a aquel momento en que había estado a punto de rendirse, cuando las deudas se acumulaban y las puertas parecían cerrarse una tras otra. ¿Cuántas veces había estado a punto de volver a su pueblo, de aceptar que algunos sueños simplemente no están destinados a cumplirse? Pero ahora, mientras el salón se vaciaba lentamente y las luces comenzaban a apagarse, Isabel comprendió que aquel instante de humillación, aquel momento en que Carlos Mendoza intentó burlarse de su trabajo, se había transformado en el catalizador de algo mucho más grande. Porque al negarse a callar, al defender su visión y su trabajo, no solo había ganado el respeto de la industria, sino que había redescubierto su propia voz. Lo que no sabía era que aquella voz sería puesta a prueba nuevamente, y muy pronto. Porque mientras guardaba cuidadosamente la tarjeta de Sofía Vega en su bolso, no notó la mirada fija de Carlos Mendoza desde la puerta, ni la llamada que hacía en ese preciso momento. Una llamada que cambiaría el rumbo de todo lo que creía saber sobre el mundo al que tanto había luchado por pertenecer. La mañana siguiente amaneció con un cielo teñido de naranja y rosa, colores que Isabel siempre había asociado con los nuevos comienzos. Sentada en la pequeña terraza de su apartamento, con una taza de café entre las manos, repasaba mentalmente los acontecimientos del día anterior. Las felicitaciones, las tarjetas de presentación acumuladas en su bolso, y sobre todo, la invitación de Sofía Vega. Barcelona. Europa. Un mundo que siempre había visto a través de revistas y pantallas. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era Alejandra. ¿Has visto las redes? Eres la sensación del momento, exclamó su amiga sin siquiera saludar. Alguien grabó tu intercambio con Mendoza y se ha vuelto viral. Todos hablan de la diseñadora que puso en su lugar al tirano de la moda. Isabel casi derrama su café. No había revisado su teléfono desde anoche, demasiado agotada emocionalmente para procesar nada más. Ahora, con dedos temblorosos, abrió la aplicación que Alejandra le indicaba. Efectivamente, allí estaba, un video de apenas un minuto que capturaba perfectamente el momento en que Carlos se burlaba de su trabajo y como ella, en lugar de encogerse, había respondido con dignidad y firmeza. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. Personas que ni siquiera conocía aplaudían su valentía, compartían el video con hashtags como #respeto por el talento y #no más abuso de poder. Diseñadores emergentes le escribían mensajes de admiración, confesando situaciones similares que habían vivido pero que habían callado por miedo. Esto es demasiado, murmuró Isabel, sintiendo una mezcla de orgullo y vértigo. Solo defendí mi trabajo, no pretendía convertirme en ningún símbolo. A veces no elegimos los momentos que nos definen, respondió Alejandra. Ellos nos eligen a nosotros. El timbre del apartamento interrumpió la conversación. Isabel se despidió rápidamente de su amiga y se dirigió a la puerta, preguntándose quién podría ser tan temprano. Al abrir, se encontró con un joven mensajero que sostenía un sobre de aspecto oficial. «Señorita Isabel Montes», preguntó consultando su tableta. «Entrega urgente». Firmó la recepción mecánicamente y cerró la puerta. Él sobrellevaba el logotipo de Estilos, la revista más influyente del país en el mundo de la moda. Con el corazón acelerado, lo abrió para encontrar una carta breve pero contundente. «Estimada señorita Montes, en vista de los recientes acontecimientos y del interés que su colección ha generado en el público, nos complace invitarla a una entrevista exclusiva para nuestra edición de junio. Consideramos que su perspectiva sobre la industria y su enfoque innovador merecen ser compartidos con nuestra audiencia. Por favor, confirme su disponibilidad para este viernes a las 11 de la mañana en nuestras oficinas. Atentamente, Ricardo Torres, editor en jefe. Isabel tuvo que sentarse. Estilos era prácticamente la Biblia de la moda nacional, y Ricardo Torres, conocido por su ojo crítico y sus altos estándares, rara vez concedía espacio a diseñadores nuevos. Lo más sorprendente era que Carlos Mendoza era columnista regular de la revista. ¿Sabría él de esta invitación? No tuvo mucho tiempo para reflexionar. Su teléfono comenzó a sonar incesantemente, periodistas de diversos medios, tiendas interesadas en sus diseños, incluso una conocida actriz que quería vestir una de sus creaciones para un evento benéfico la próxima semana.
La vida que había soñado durante años parecía materializarse de pronto, como una avalancha que no podía controlar. Entre llamada y llamada, sin embargo, no pudo evitar que un pensamiento inquietante se colara en su mente. ¿Por qué Carlos Mendoza la había mirado de aquella manera al salir? ¿Y qué significaba esa misteriosa llamada que había hecho? El crítico era conocido por sus venganzas elaboradas contra quienes osaban desafiarlo públicamente. Diseñadores prometedores que de pronto encontraban todas las puertas cerradas, modelos que eran vetados de los principales desfiles, todos por atreverse a cuestionar sus métodos o sus opiniones. No seas paranoica, se dijo a sí misma. Tu momento ha llegado. Disfrútalo. El jueves por la tarde, mientras seleccionaba qué atuendo usaría para la entrevista del día siguiente, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó un momento antes de contestar. Isabel Montes, preguntó una voz masculina que no reconoció. Sí, soy yo. Mi nombre es Gabriel Reyes. Trabajé como asistente de Carlos Mendoza durante 3 años, dijo el hombre con voz que delataba nerviosismo. Necesito hablar con usted. Es importante. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sobre qué? No puedo decírselo por teléfono. ¿Podríamos vernos? Hay cosas que debe saber antes de su entrevista en Estilos, mañana. ¿Cómo sabía este desconocido sobre su entrevista? Isabel dudó, evaluando sus opciones. Podría ser una trampa, pero también podría ser información valiosa. De acuerdo, respondió finalmente. Pero en un lugar público. Acordaron encontrarse en una cafetería céntrica en 1 hora. Isabel llamó inmediatamente a Alejandra y le contó sobre la misteriosa llamada. Voy contigo, declaró su amiga sin darle opción a negarse. No me gusta nada esto. Suena a algo que Mendoza organizaría para asustarte antes de tu gran día. La cafetería estaba llena a esa hora, lo cual tranquilizó ligeramente a Isabel. Alejandra se sentó en una mesa separada, desde donde podía observar todo sin ser vista. Unos minutos después de la hora acordada, un hombre de unos 30 años, con gafas y aspecto nervioso, entró mirando en todas direcciones. Isabel levantó ligeramente la mano y él se acercó, tomando asiento frente a ella. Gracias por venir, dijo Gabriel en voz baja, como si temiera ser escuchado a pesar del ruido ambiente. Lo que voy a decirle puede sonar a conspiración, pero le aseguro que es real. He visto a Carlos destruir carreras por mucho menos de lo que usted hizo. Isabel sintió que se le secaba la boca. ¿A qué se refiere exactamente? Gabriel sacó discretamente su teléfono y le mostró una captura de pantalla. Era un correo electrónico de Carlos a Ricardo Torres, enviado la noche anterior. Ricardo. Como discutimos, la entrevista a Montes debe realizarse según lo planeado. Asegúrate de que las preguntas incluyan su inspiración para la colección. Tengo pruebas irrefutables de que sus diseños son plagios de una colección presentada en Milán hace 2 temporadas. La dejaremos que se hunda sola con sus respuestas. Isabel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Esto es absurdo. Cada diseño es original, trabajé en ellos durante meses. Le creo, interrumpió Gabriel. Vi cómo reaccionó Carlos cuando usted lo enfrentó. No estaba ofendido, estaba furioso porque alguien finalmente tuvo el valor de desafiarlo públicamente. Ahora quiere hacer un ejemplo con usted. ¿Por qué me ayuda? Usted trabajó para él. Gabriel desvió la mirada. Digamos que también fui víctima de sus métodos. Me despidió cuando me negué a participar en una de sus cruzadas contra un diseñador que admiraba. Carlos no solo quiere ser respetado en esta industria, quiere ser temido. Un silencio pesado se instaló entre ellos mientras Isabel procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podría demostrar que sus diseños eran originales si Carlos presentaba pruebas irrefutables de lo contrario? La palabra de un crítico consagrado contra la de una diseñadora novata. No era difícil adivinar a quién creerían. Hay algo más, continuó Gabriel, inclinándose hacia adelante. La llamada que hizo Carlos al salir de su presentación fue a Sofía Vega. Isabel sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué? Pero ella me ofreció. Barcelona, lo sé. Carlos y Sofía tienen una relación complicada. Comparten información, contactos, y ocasionalmente, conspiran juntos. La invitación no es real, Isabel. Es parte de la trampa. Las palabras de Gabriel cayeron como piedras en el estómago de Isabel. Durante unos segundos que parecieron eternos, permaneció inmóvil, intentando procesar lo que acababa de escuchar. La cafetería a su alrededor continuaba con su bullicio normal, risas, conversaciones, el sonido de tazas contra platillos, todo un mundo ajeno al que el suyo acababa de derrumbarse.
¿Tiene alguna prueba de lo que dice?, preguntó finalmente, luchando por mantener la compostura. Sobre Sofía Vega y Carlos, sobre esa supuesta conspiración. Gabriel deslizó una memoria USB sobre la mesa. Aquí hay correos electrónicos, mensajes, fechas de reuniones. Durante 3 años guardé todo lo que pude. Inicialmente era para protegerme, pero ahora... Hizo una pausa. Ahora creo que puede servir para algo más importante. Isabel tomó el pequeño dispositivo y lo guardó en su bolso, sintiendo el peso de su responsabilidad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Porque lo que hizo en esa presentación. Gabriel sonrió por primera vez, fue lo más valiente que he visto en esta industria en años. Y porque estoy cansado de ver cómo personas talentosas son destruidas por el ego y la malicia de quienes deberían estar apoyándolas. Antes de que pudiera responder, Alejandra apareció junto a su mesa con expresión preocupada. Disculpen la interrupción, pero creo que deberían ver esto. Les mostró su teléfono donde una notificación de última hora anunciaba: Carlos Mendoza promete revelaciones explosivas sobre fraude en la industria de la moda nacional. Entrevista exclusiva mañana en Canal 7. Los 3 intercambiaron miradas de alarma. No era coincidencia. El timing era demasiado perfecto, justo antes de la entrevista de Isabel con Estilos, justo cuando su nombre comenzaba a resonar positivamente en la industria. Está acelerando sus planes, murmuró Gabriel. Normalmente disfruta del juego lento, viendo cómo sus víctimas se debilitan poco a poco. Pero usted representa una amenaza diferente. La gente la está escuchando. Isabel apretó los puños sobre la mesa. La rabia inicial estaba dando paso a algo más frío y calculado. No voy a esperar a que me destruya. Si quiere guerra, la tendrá. Esa noche, el pequeño apartamento de Isabel se convirtió en un centro de operaciones improvisado. Alejandra y Gabriel ayudaron a revisar meticulosamente el contenido de la memoria USB. A medida que las horas avanzaban, el panorama se hacía más claro y más perturbador. Carlos Mendoza no solo había arruinado carreras, había robado ideas, había chantajeado a personas vulnerables, todo bajo la fachada del crítico incorruptible. Mira esto, señaló Alejandra cerca de la medianoche, mostrando un correo particularmente incriminatorio. Carlos le envió a Sofía los diseños preliminares de Teresa Fuentes 3 semanas antes de que ella los presentara oficialmente. Un mes después, una marca europea lanzó piezas sorprendentemente similares. Teresa abandonó la industria después de eso, recordó Isabel. Todos asumieron que ella había copiado a los europeos, pero fue al revés. Gabriela sintió sombríamente. Y no fue la única. Hay al menos 6 casos similares documentados aquí. A las 3 de la madrugada, con los ojos ardiendo por el cansancio pero la mente clara, Isabel finalmente habló: tengo un plan. Pero es arriesgado y necesitaré su ayuda. Les explicó su idea paso a paso. A medida que hablaba, vio cómo los rostros de sus compañeros pasaban de la sorpresa a la duda, y finalmente, a una determinación que reflejaba la suya propia. Es peligroso, admitió Gabriel cuando ella terminó. Si algo sale mal. Si algo sale mal, mi carrera estará acabada de todas formas, respondió Isabel con una calma que no sabía que poseía. Al menos así caeremos luchando. El viernes amaneció con un cielo plomizo que parecía presagiar tormenta. Isabel se vistió cuidadosamente para su entrevista, un traje sastre color burdeos que había diseñado ella misma, con detalles sutiles que evocaban los bordados tradicionales de su región. Quería que cada centímetro de su apariencia recordara quién era y de dónde venía. Mientras tanto, Alejandra ejecutaba la primera fase del plan. Con la ayuda de contactos en la industria y la evidencia de la memoria USB, comenzó a diseminar información estratégica entre bloguers, influencers y diseñadores que también habían sufrido a manos de Carlos. No era toda la historia, solo fragmentos cuidadosamente seleccionados, suficientes para crear ruido, para sembrar dudas, para preparar el terreno. Gabriel, por su parte, tenía la misión más delicada: contactar a quienes habían sido víctimas directas de los esquemas de Carlos y Sofía, personas que habían callado por miedo o por vergüenza, pero que ahora podrían encontrar valor en los números. A las 10:45, Isabel salió del taxi frente al imponente edificio de la revista Estilos. Un nudo se formó en su garganta al ver los enormes ventanales reflectantes, tan diferentes de los talleres humildes donde había comenzado a coser sus primeras prendas. Por un instante, la duda la asaltó. ¿Quién era ella para desafiar a los poderosos de una industria que apenas comenzaba a conocer? Pero entonces recordó a su madre, a sus tías, a todas las mujeres de su pueblo que creaban belleza con sus manos sin esperar reconocimiento. Recordó sus propias noches de insomnio perfeccionando cada puntada, cada corte.
Recordó la risa burlona de Carlos Mendoza y cómo había intentado humillarla en el momento más importante de su vida. Con la espalda recta y la barbilla en alto, Isabel atravesó las puertas giratorias. La recepcionista la reconoció inmediatamente. Señorita Montes, bienvenida. El señor Torres la está esperando en la sala de juntas del piso 15. El ascensor subió silenciosamente, dándole tiempo para revisar mentalmente cada paso del plan. Todo dependía de su capacidad para mantener la calma, para no mostrar sus cartas demasiado pronto. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en un pasillo elegante decorado con portadas históricas de la revista. Al final del corredor, una puerta entreabierta revelaba una amplia sala de juntas con vista panorámica de la ciudad. Isabel respiró hondo y avanzó, consciente de que cada paso la acercaba a un punto de no retorno. Lo que no esperaba era encontrar no solo a Ricardo Torres, sino también a Carlos Mendoza sentado a la mesa. Y junto a él, con una sonrisa que ahora reconocía como calculadora, estaba Sofía Vega. «Isabel, qué puntual», dijo Ricardo, levantándose para saludarla. «Espero que no te importe que Carlos y Sofía se unan a nuestra conversación. Ambos tienen un interés especial en tu trabajo». La última palabra quedó suspendida en el aire, cargada de insinuaciones. Isabel notó las miradas que intercambiaron los tres, la confianza de quienes creen tener el control absoluto de la situación. Al contrario, respondió con una sonrisa serena que ocultaba el tumulto en su interior. «Es un honor tener a figuras tan influyentes interesadas en mi carrera». Se sentó frente a ellos, colocando cuidadosamente su bolso a un lado. Dentro estaba su teléfono, configurado exactamente como habían planeado. Un mensaje de Alejandra brilló brevemente en la pantalla. «Todo listo. La bomba está a punto de estallar». «Bueno, Isabel», comenzó Carlos, inclinándose hacia adelante con una expresión que pretendía ser afable pero que no lograba ocultar el brillo depredador en sus ojos. «Hablemos de tus inspiraciones. Es fascinante cómo una diseñadora novel puede crear piezas tan reminiscentes de colecciones establecidas». Isabel sintió que el momento había llegado. Las cartas estaban sobre la mesa y el juego comenzaba. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había soñado, dependía de los próximos minutos. «Hablemos de inspiraciones, señor Mendoza», respondió, manteniendo un tono conversacional mientras sacaba discretamente su teléfono. «De hecho, tengo algunas preguntas muy específicas sobre ese tema. Pero primero, ¿les importaría explicarme exactamente qué hacen ustedes tres cuando reciben diseños originales antes de su presentación oficial?» La pregunta de Isabel cayó como un rayo en la sala de juntas. Los rostros de sus tres interlocutores pasaron en un instante de la confianza al desconcierto. Carlos fue el primero en recomponerse, su sonrisa transformándose en una mueca tensa. «No sé a qué te refieres», respondió con voz controlada, aunque Isabel notó cómo sus dedos golpeaban nerviosamente la superficie de la mesa. «Quizás los nervios de tu primer gran entrevista te están haciendo decir incoherencias». Ricardo Torres carraspeó incómodamente, intercambiando una mirada rápida con Sofía, quien mantenía una expresión inescrutable. «Isabel», intervino Ricardo, intentando retomar el control de la situación, «estamos aquí para hablar de tu colección y tu trayectoria, no para lanzar acusaciones infundadas que podrían ser consideradas difamatorias». Isabel sonrió ligeramente, sin dejarse intimidar. Con movimientos deliberadamente lentos, colocó su teléfono sobre la mesa. «¿Infundadas?» «Interesante elección de palabras», dijo mientras deslizaba el dedo por la pantalla. «Tengo aquí correos electrónicos enviados desde tu cuenta personal, Ricardo, a Carlos y Sofía, compartiendo los bocetos de Teresa Fuentes semanas antes de su presentación. Los mismos diseños que, curiosamente, aparecieron modificados bajo una marca europea vinculada a Sofía». El rostro de Ricardo palideció visiblemente. Sofía, por su parte, enderezó la espalda y entrecerró los ojos. «Esas son acusaciones muy serias, Isabel», dijo Sofía con voz fría. «Acusaciones que podrían terminar con tu carrera antes de que realmente comience». «O con la suya», respondió Isabel, sosteniendo su mirada. «Depende de quién cuente la historia primero, ¿no cree?». El teléfono de Isabel vibró sobre la mesa. Un mensaje de Alejandra, fase 2 completada. «Las redes están ardiendo. Tienes 10 minutos». Carlos, quien había permanecido inusualmente silencioso, repentinamente se echó a reír. No era una risa nerviosa o defensiva, sino genuinamente divertida, lo que desconcertó a Isabel. «Debo admitir que me ha sorprendido», dijo, recostándose en su silla con una nueva expresión de respeto reluctante. «Cuando me enfrentaste en tu presentación, pensé que era simple ingenuidad. Ahora veo que hay algo más en ti. Tienes agallas, lo reconozco».
Isabel no respondió, desconcertada por este cambio de tono. Pero cometes un error fundamental, continuó Carlos, inclinándose hacia adelante. Crees que estás lidiando con 3 personas asustadas que temen ser expuestas. La realidad es más complicada. Ricardo, aparentemente recuperado de la sorpresa inicial, asintió lentamente. Isabel, antes de que esto escale innecesariamente, deberías saber que no somos simplemente 3 individuos. Representamos los intereses de Grupo Moda Internacional. El nombre cayó como un peso en el estómago de Isabel. Grupo Moda Internacional era el conglomerado más poderoso del sector, dueño no solo de marcas y revistas, sino también de fábricas textiles, escuelas de diseño y plataformas digitales. Un gigante cuya influencia se extendía mucho más allá de las pasarelas. Lo que nos trae a una propuesta más constructiva, intervino Sofía, su voz ahora sedosa y persuasiva. Tu talento es innegable, Isabel. Tu capacidad para conectar con el público, evidente. Y tu valor. Hizo una pausa significativa, digamos que nos has impresionado. Isabel sintió que estaba perdiendo el control de la situación. Esto no era parte del plan. Debían estar a la defensiva, no ofreciéndole, ¿qué exactamente? Queremos ofrecerte un lugar en nuestra organización, continuó Sofía. No como una simple diseñadora, sino como directora creativa de una nueva línea. Con recursos ilimitados, distribución internacional, y por supuesto, una compensación económica que haría que tus preocupaciones financieras sean cosa del pasado. A cambio de mi silencio, concluyó Isabel, finalmente entendiendo hacia dónde iba todo esto. Carlos sonrió, un gesto que no llegaba a sus ojos. Preferimos verlo como un acuerdo mutuamente beneficioso. Eres demasiado valiosa para ser una adversaria, Isabel. Piénsalo, todo lo que has soñado, servido en bandeja de plata. Isabel miró su teléfono. El tiempo corría. Según el plan, en cualquier momento las redes sociales estallarían con fragmentos de evidencia contra Carlos, Sofía y Ricardo, suficientes para crear dudas, para iniciar investigaciones. Pero ahora, enfrentada a esta inesperada oferta, las certezas comenzaban a diluirse. ¿Y si me niego?, preguntó, ganando tiempo mientras evaluaba sus opciones. Ricardo suspiró pesadamente. Entonces nos veremos obligados a proteger nuestros intereses. Y créeme, tenemos recursos que ni siquiera imaginas. Como para subrayar sus palabras, la puerta de la sala se abrió y entró una mujer que Isabel reconoció inmediatamente, Lucía Herrera, la abogada más temida del país en casos de propiedad intelectual y difamación. Disculpen la tardanza, dijo Lucía, colocando su maletín sobre la mesa. El tráfico estaba imposible. Se giró hacia Isabel con una sonrisa profesional que no transmitía ninguna calidez. Señorita Montes, un placer conocerla finalmente. El estómago de Isabel se contrajo. La presencia de Lucía Herrera elevaba exponencialmente las apuestas. Recordó casos mediáticos donde la abogada había destruido reputaciones y carreras con una eficacia aterradora. Sin embargo, antes de que pudiera responder, sucedió algo inesperado. La puerta volvió a abrirse, esta vez con brusquedad. Para sorpresa de todos, especialmente de Isabel, quien entró fue Gabriel, acompañado por una mujer mayor elegantemente vestida que Isabel no conocía. Lamento interrumpir esta negociación, dijo Gabriel con una firmeza que Isabel no le había visto antes. Pero creo que la señora Victoria Alzaga tiene algo importante que añadir a la conversación. El rostro de Carlos perdió todo color al ver a la recién llegada. Sofía se tensó visiblemente, mientras Ricardo parecía genuinamente confundido. Victoria, murmuró Carlos, su voz apenas audible. Esto es inesperado. La mujer mayor avanzó con dignidad hacia la mesa, escrutando a cada uno de los presentes antes de posar su mirada en Isabel. Así que tú eres la joven diseñadora que ha causado tanto revuelo, dijo con un acento que delataba años viviendo en el extranjero. Veo por qué Carlos está tan preocupado. Se volvió hacia los 3 conspiradores con una expresión severa. Creía haber dejado claro cuando me retiré que la ética no era negociable en la empresa que construí. Isabel comprendió entonces quién era esta mujer, Victoria Alzaga, fundadora original de Grupo Moda Internacional, retirada hacía 5 años pero todavía accionista mayoritaria según recordaba de sus investigaciones. Victoria, esto es un malentendido, comenzó Sofía, pero la mujer mayor la interrumpió con un gesto tajante. Ahórrame las excusas, querida. He visto suficiente. Sacó de su bolso una tableta y la colocó sobre la mesa. Las últimas 2 horas he estado revisando evidencia muy perturbadora. Correos electrónicos, transferencias bancarias, contratos manipulados, todo apunta a un sistema organizado de apropiación de propiedad intelectual que opera bajo el nombre de mi compañía.
Isabel no podía creer lo que estaba presenciando. Miró a Gabriel, quien asintió ligeramente, confirmando sus sospechas. Este era un giro que no habían planeado, pero que cambiaba radicalmente el tablero a su favor. Lo más decepcionante, continuó Victoria, es descubrir que mi retiro fue aprovechado para convertir lo que construí con pasión y principios en una máquina de explotación. Lucía Herrera, la temible abogada, cerró silenciosamente su maletín y se movió sutilmente para distanciarse de Carlos, Ricardo y Sofía, un gesto que no pasó desapercibido para nadie en la sala. Isabel sintió su teléfono vibrar nuevamente. Otro mensaje de Alejandra: ¿estás bien? Las redes se están explotando. Necesitamos saber si procedemos con la fase final. Con la mente acelerándose, Isabel evaluó la nueva situación. El plan original ahora parecía innecesariamente arriesgado ante este inesperado aliado. Victoria Alzaga tenía el poder que ellos no poseían, la autoridad para desmantelar el sistema desde dentro. Señora Alzaga, dijo finalmente Isabel, encontrando su voz. Creo que tenemos mucho de qué hablar. La sala quedó sumida en un silencio tenso tras las palabras de Isabel. Victoria Alzaga asintió levemente, una sonrisa apenas perceptible en la comisura de sus labios. En efecto, señorita Montes, tenemos mucho que discutir, respondió Victoria, tomando asiento a la cabecera de la mesa como si fuera lo más natural del mundo. Pero primero, creo que mis antiguos protegidos tienen algunas explicaciones que ofrecer. Carlos fue el primero en recuperarse. Con la elegancia felina que lo caracterizaba, se enderezó y adoptó una expresión conciliadora. Victoria, siempre has tenido una visión demasiado tradicional del negocio. Lo que hemos construido desde tu retiro ha multiplicado los beneficios exponencialmente. A veces, en la moda como en la vida, las líneas éticas deben difuminarse por el bien mayor. El bien mayor, intervino Isabel, incapaz de contenerse. ¿Te refieres a destruir carreras de diseñadores talentosos? ¿A robar ideas y presentarlas como propias? ¿A convertir una industria creativa en un campo de batalla donde solo sobreviven quienes se someten a sus reglas? Victoria observaba el intercambio con interés, evaluando a Isabel con una mirada penetrante. Finalmente, se volvió hacia Ricardo, quien permanecía inusualmente silencioso. Ricardo, fuiste mi editor jefe durante 15 años. Confiaba en tu integridad. El hombre bajó la mirada, un gesto que delataba más que cualquier confesión verbal. Las cosas cambiaron, Victoria. La industria cambió. Nos adaptamos. Se corrompieron, corrigió Victoria. Giró hacia Gabriel, quien permanecía junto a la puerta. Muestrales. Gabriel activó su tableta y la conectó a la pantalla grande de la sala de juntas. Inmediatamente apareció en ella un comunicado oficial con el membrete de Grupo Moda Internacional. Cambios en la dirección ejecutiva. Victoria Alzaga retoma el control. Este comunicado se publicará en 5 minutos, anunció Victoria. Simultáneamente, nuestro departamento legal presentará denuncias formales contra ustedes 3 por fraude, apropiación indebida y manipulación de contratos. Carlos perdió su habitual compostura. No puedes hacernos esto. Somos nosotros quienes hemos mantenido relevante tu legado. Mi legado no incluye la explotación ni el robo, respondió Victoria con firmeza. Pero les ofrezco una alternativa. Todos en la sala contuvieron la respiración, esperando sus palabras. Renuncien voluntariamente, firmen acuerdos de confidencialidad y podrán marcharse sin cargos criminales. A cambio, nunca volverán a trabajar en esta industria. Ricardo y Sofía intercambiaron miradas, calculando sus opciones. Pero Carlos golpeó la mesa con el puño. ¿Y crees que simplemente aceptaré desaparecer? Tengo contactos, información comprometedora sobre personas poderosas. No caeré solo, Victoria. La mujer mayor no se inmutó. Entonces debería saber que mientras hablamos, auditores independientes están revisando cada documento, cada transacción, cada comunicación realizada bajo tu supervisión. No es una negociación, Carlos. Es una cortesía. Isabel observaba la escena con una mezcla de asombro y satisfacción. El plan que habían elaborado la noche anterior parecía infantil comparado con la contundencia de Victoria Alzaga. Sin embargo, algo no encajaba. ¿Cómo supo de todo esto?, preguntó dirigiéndose a Gabriel. ¿Cómo contactaste con la señora Alzaga? Fue Victoria quien respondió, con una sonrisa enigmática. Digamos que llevo tiempo observando. Gabriel no me contactó ayer. Ha estado informándome durante meses. Isabel miró a Gabriel con sorpresa. El joven que había presentado como exasistente de Carlos, el supuesto informante resentido, de pronto aparecía bajo una luz completamente diferente. ¿Todo este tiempo? Gabriel asintió.
Lo siento por el engaño, Isabel. Necesitábamos estar seguros de que tu indignación era genuina, de que no eras parte del sistema que intentábamos desmantelar. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. Había sido evaluada, probada, sin saberlo. Tu confrontación con Carlos fue el catalizador que esperábamos, continuó Victoria. Demostraste que aún quedan personas dispuestas a defender su integridad en esta industria, incluso frente a quienes tienen el poder de destruirlas. Carlos, Ricardo y Sofía fueron escoltados fuera de la sala por personal de seguridad que apareció discretamente. Mientras salían, Carlos le lanzó a Isabel una última mirada cargada de resentimiento. Cuando quedaron solos, Victoria se dirigió a Isabel. Tengo una propuesta para ti, y esta no es como la que te ofrecieron antes. Quiero que lideres la transformación ética de esta industria, comenzando por nuestra casa de modas. Sin compromisos, sin concesiones. Tu voz, tu visión, respaldadas por nuestros recursos. Isabel, aún procesando los acontecimientos, contempló la oferta. ¿Era esto realmente una victoria o simplemente estaba cambiando un sistema de poder por otro? Necesito pensarlo, respondió finalmente. Victoria sonrió, esta vez con genuina calidez. Esa respuesta confirma que eres exactamente quien necesitamos. 3 meses después, Isabel contemplaba la ciudad desde el ventanal de su nuevo estudio en el piso 12 del edificio de Grupo Moda Internacional. Las luces comenzaban a encenderse a medida que el sol se ocultaba, creando ese momento mágico donde el día y la noche coexistían brevemente. Como tantas cosas en su vida últimamente, era un equilibrio delicado y hermoso. Después de varias semanas de reflexión. ¿Lista para mañana?, preguntó Alejandra, entrando al estudio con varias carpetas bajo el brazo. Su amiga ahora dirigía el programa de mentorías, trabajando directamente con los nuevos talentos. Tan lista como puedo estar, respondió Isabel con una sonrisa nerviosa. La semana de la moda comenzaría al día siguiente, y por primera vez, presentaría su colección como parte del evento principal, no en una sala secundaria. El equipo de Teresa Fuentes acaba de confirmar. Estará en primera fila, comentó Alejandra. Isabel asintió, satisfecha. Teresa había sido una de las primeras diseñadoras en regresar a la industria tras los cambios en Grupo Moda Internacional. Junto con otros creativos que habían sido marginados por el antiguo régimen, formaban ahora una comunidad vibrante y colaborativa, muy diferente al ambiente tóxico que había prevalecido durante años. El escándalo había sacudido toda la industria. Carlos Mendoza había intentado contraatacar con acusaciones propias, pero la evidencia en su contra era demasiado contundente. Ahora vivía en el extranjero, escribiendo ocasionalmente para blogs de moda menores bajo un seudónimo. Ricardo Torres había optado por un retiro silencioso, mientras que Sofía Vega sorprendentemente había colaborado con la investigación, reduciendo significativamente las consecuencias legales para ella. Actualmente trabajaba como consultora independiente, intentando reconstruir su reputación. ¿Has visto los números de preórdenes?, preguntó Alejandra, mostrándole los datos en su tableta. Tu colección está superando todas las expectativas. Isabel observó las cifras con una mezcla de orgullo y humildad. Raíces Liberadas 2.0 era una evolución de aquella primera colección que había presentado el día que cambió todo, pero ahora incorporaba colaboraciones con artesanas de diferentes regiones, cada pieza contando historias entrelazadas de tradición e innovación. Su teléfono vibró con un mensaje de Gabriel, quien ahora ocupaba un puesto en el consejo directivo. Victoria acaba de aterrizar. Dice que tiene una sorpresa para ti mañana. Isabel sonrió. Su relación con Victoria Alzaga se había transformado en un vínculo de respeto mutuo y aprendizaje compartido. La veterana aportaba experiencia y visión estratégica, ella, frescura y conexión con las nuevas generaciones. Alejandra se acercó a la ventana, uniéndose a Isabel en su contemplación de la ciudad. ¿Recuerdas esa noche que pasamos planeando cómo derrocar un imperio? Parece que fue hace siglos. Y resultó que el imperio necesitaba más una reforma que una revolución, respondió Isabel, recordando su ingenuidad inicial. Aunque admito que extraño un poco la adrenalina de aquella noche, añadió Alejandra con una risita. Isabel negó con la cabeza, sonriendo. Yo no. Prefiero construir que destruir, aunque a veces sea necesario derribar para levantar algo mejor. Mientras recogían sus cosas para marcharse, Isabel se detuvo un momento frente al tablero donde había colgado el artículo que la revista Estilos finalmente publicó sobre ella. No era una entrevista como la que originalmente se había planeado, sino un perfil titulado La voz que cambió una industria. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Isabel mientras apagaba las luces del estudio. Que todo comenzara con una burla, con alguien intentando humillarme en el momento más importante de mi vida. Y mira dónde estamos ahora, respondió Alejandra,
enlazando su brazo con el de su amiga mientras salían. Isabel asintió, pensativa. Supongo que a veces necesitamos que alguien intente silenciarnos para descubrir lo fuerte que puede ser nuestra voz. Mientras el ascensor descendía, Isabel pensó en todas las jóvenes diseñadoras que mañana verían su colección, que escucharían su historia. Esperaba que entendieran el mensaje esencial, que el talento florece mejor cuando se cultiva con integridad, que los sueños más valiosos son aquellos que no nos obligan a comprometer quienes somos. Y sobre todo, que cuando alguien intenta burlarse de ti en el día más importante de tu vida, no quedarse callada puede ser el primer paso hacia un camino que nunca imaginaste posible.